Bienvenido a la Biblia en un año. Hoy estamos en el día 52, estamos leyendo números 31 al 32 y estamos en el Salmo 52. Antes de entrar a la lectura del día de hoy, solamente quiero recordarte que estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA, para que puedas acompañarnos con la misma versión. Números 31. Entonces el Señor dijo a Moisés: Toma completa venganza sobre los madianitas por los israelitas. Después serás reunido a tu pueblo. Y Moisés habló al pueblo y le dijo: Armen a algunos hombres de entre ustedes para la guerra, a fin de que suban contra Madián para ejecutar la venganza del Señor en Madián. Enviarán a la guerra 1000 de cada tribu, de todas las tribus de Israel. Entonces se prepararon de entre los miles de Israel 1000 de cada tribu, 12,000 hombres armados para la guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y a Finees, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los vasos sagrados y las trompetas en su mano para la alarma. Los israelitas hicieron guerra contra Madián, tal como el Señor había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones. Junto con sus muertos, mataron a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, los 5 reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Y los israelitas tomaron cautivas a las mujeres de Madián y a sus pequeños, y saquearon todo su ganado, todos sus rebaños y todos sus bienes. Después prendieron fuego a todas las ciudades donde habitaban y a todos sus campamentos. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de animales. Los cautivos, el botín y los despojos los trajeron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a la congregación de los israelitas, al campamento en las llanuras de Moab que están junto al Jordán, frente a Jericó. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la congregación salieron a recibirlos fuera del campamento. Moisés se enojó con los oficiales del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos que volvían del servicio en la guerra, y Moisés les dijo: ¿Han dejado con vida a todas las mujeres? Estas fueron la causa de que los israelitas, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Ahora pues, maten a todo varón entre los niños y maten a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Pero a todas las jóvenes que no hayan conocido varón acostándose con él, las dejarán con vida para ustedes. Y ustedes acampen fuera del campamento por 7 días. Todo el que haya matado a una persona y todo el que haya tocado a un muerto, purifíquense, ustedes y sus cautivos, al tercero y al séptimo día. Y purificarán todo vestido, todo artículo de cuero y toda obra de pelo de cabra y todo objeto de madera. Entonces el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que habían ido a la batalla: Este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado a Moisés. Solo el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego, pasarán por el fuego y será limpio, pero será purificado con el agua para la impureza. Pero todo lo que no resiste el fuego lo pasarán por agua, y en el séptimo día lavarán su ropa y serán limpios. Después podrán entrar al campamento. Entonces el Señor dijo a Moisés: Cuenta el botín que fue tomado tanto de hombres como de animales, tú con el sacerdote Eleazar y los jefes de las casas paternas de la congregación, y divide en mitades el botín entre los guerreros que salieron a la batalla y toda la congregación. Y toma un tributo para el Señor de los hombres de guerra que salieron a la batalla, 1 por cada 500, tanto de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. Tómalo de la mitad de ellos y dáselo al sacerdote Eleazar como ofrenda al Señor. De la mitad de los israelitas tomarás 1 de cada 50, tanto de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas, de cualquier animal, y los darás a los levitas que guardan el tabernáculo del Señor.
Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y el botín que quedó del despojo que los hombres de guerra habían tomado fue de 675,000 ovejas, 72,000 cabezas de ganado y 61,000 asnos, y de los seres humanos, de las mujeres que no habían conocido varón acostándose con él, fueron en total 32,000, y la mitad, la porción para los que salieron a la guerra, fue de 337,500 ovejas el número. El tributo al Señor fue de 675 ovejas, y las cabezas de ganado 36,000, de las cuales el tributo al Señor fue de 72, y los asnos 30,500, de los cuales el tributo al Señor fue de 61, y los seres humanos 16,000, de los cuales el tributo al Señor fue de 32 personas. Moisés dio el tributo que era la ofrenda del Señor al sacerdote Eleazar, tal como el Señor había ordenado a Moisés. En cuanto a la mitad para los israelitas que Moisés había apartado de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad del botín de la congregación fue de 337,500 ovejas, 36,000 cabezas de ganado, 30,500 asnos y 16,000 seres humanos. De la mitad del botín de los israelitas, Moisés tomó uno de cada 50, tanto de hombres como de animales, y se los dio a los levitas, los cuales estaban encargados del tabernáculo del Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces los oficiales que estaban sobre los miles del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos, se acercaron a Moisés y dijeron a Moisés: «Tus siervos han levantado un censo de los hombres de guerra que están a nuestro cargo, y no falta ninguno de nosotros. Por tanto, hemos traído al Señor como ofrenda lo que cada hombre ha hallado: objetos de oro, pulseras, brazaletes, anillos, pendientes y collares para hacer expiación por nosotros ante el Señor». Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de ellos el oro y toda clase de objetos labrados, y el total del oro de la ofrenda que ellos ofrecieron al Señor, de los capitanes de miles y de los capitanes de cientos, fue de 16,750 siclos. Los hombres de guerra habían tomado botín. Cada hombre tomó algo para sí mismo. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de los capitanes de miles y de cientos, y lo llevaron a la tienda de reunión como memorial para los israelitas delante del Señor. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de ganado. Por eso, cuando vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galaad, que en verdad era un lugar bueno para ganado, los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la congregación, y les dijeron: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beom. La tierra que el Señor conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado, y tus siervos tienen ganado. Si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión. No nos hagas pasar el Jordán, le dijeron. Pero Moisés dijo a los gaditas y a los rubenitas: ¿Irán sus hermanos a la guerra mientras que ustedes se quedan aquí? ¿Por qué desalientan a los israelitas a fin de que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Esto es lo que los padres de ustedes hicieron cuando los envié de Cades Barnea a ver la tierra. Pues cuando subieron hasta el valle de Escol y vieron la tierra, desalentaron a los israelitas para que no entraran a la tierra que el Señor les había dado. La ira del Señor se encendió aquel día y juró y dijo: Ninguno de estos hombres que salieron de Egipto, de 20 años arriba, verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente, sino Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, y Josué, hijo de Nun, pues ellos se han seguido fielmente al Señor. La ira del Señor se encendió contra Israel, y los hizo vagar en el desierto por 40 años, hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. Ahora ustedes se han levantado en lugar de sus padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más a la ardiente ira del Señor contra Israel. Pues si dejan de seguirle, otra vez Él los abandonará en el desierto, y ustedes destruirán a todo este pueblo.
Entonces ellos se acercaron a él y le dijeron: edificaremos aquí establos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños. Pero nosotros nos armaremos para ir delante de los israelitas hasta que los introduzcamos en su lugar, mientras que nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. No volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los israelitas haya ocupado su heredad, porque no tendremos heredad con ellos al otro lado del Jordán y más allá, pues nuestra heredad nos ha tocado de este lado del Jordán, al oriente. Y Moisés les dijo: si hacen esto, si se arman delante del Señor para la guerra, y todos sus guerreros cruzan el Jordán delante del Señor hasta que él haya expulsado a sus enemigos delante de él, y la tierra quede sometida delante del Señor, después volverán y quedarán libres de obligación para con el Señor y para con Israel. Y esta tierra será de ustedes en posesión delante del Señor. Pero si no lo hacen así, miren, habrán pecado ante el Señor y tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Edifíquense ciudades para sus pequeños y rediles para sus ovejas, y hagan lo que han prometido. Entonces los gaditas y los rubenitas hablaron a Moisés y dijeron: tus siervos harán tal como mi señor ordena. Nuestros pequeños, nuestras mujeres, nuestro ganado y nuestros rebaños quedarán allí en las ciudades de Galaad, mientras tus siervos, todos los que están armados para la guerra, cruzarán delante del Señor para la batalla, tal como mi señor dice. Así lo ordenó Moisés en relación a ellos, al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los jefes de las casas paternas de las tribus de los israelitas. Y Moisés les dijo: si los gaditas y los rubenitas, todos los que están armados para la batalla, cruzan con ustedes el Jordán en presencia del Señor, y la tierra es sometida delante de ustedes, entonces les darán a ellos la tierra de Galaad en posesión. Pero si no cruzan armados con ustedes, tendrán la herencia entre ustedes en la tierra de Canaán. Los gaditas y los rubenitas respondieron: como el Señor ha dicho a sus siervos, así haremos. Nosotros cruzaremos armados en la presencia del Señor a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad quedará con nosotros de este lado del Jordán. Entonces Moisés dio a los gaditas y a los rubenitas y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades, con sus territorios, y las ciudades de la tierra circunvecina. Los gaditas construyeron a Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Haser, Jogbeja, Bet Nimra y Bet Arán, ciudades fortificadas y rediles para las ovejas. Los rubenitas construyeron a Esbón, Eleale y Kiriataim, y Nebo y Baalmeón, cambiando sus nombres, y Sibma, y dieron otros nombres a las ciudades que edificaron. Los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron, y expulsaron a los amorreos que estaban en ella. Entonces Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, y éste habitó en ella. Jair, hijo de Manasés, fue y conquistó sus pueblos, y los llamó Javot Jair. También Noba fue y conquistó a Kenat y sus aldeas, y la llamó Noba, igual que él. Salmo 52. ¿Por qué te glorías del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es constante. Tu lengua trama destrucción como afilada navaja, oh artífice de engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Amas toda palabra destructora, oh lengua de engaño. Pero Dios te destruirá para siempre. Te arrebatará y te arrancará de tu tienda, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos verán esto y temerán, y se reirán de él diciendo: ese es el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te daré gracias para siempre por lo que has hecho, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Amén.
Eso somos cuando ponemos nuestra confianza en Jesús. Somos como olivos verdes, porque estamos confiando en la misericordia de Dios, y confiar en su misericordia nos llevará a vivir como el salmista, dándole gracias a Dios siempre por todo lo que ha hecho y ayudándonos a esperar siempre en su nombre. Qué bueno es meditar el día de hoy en la palabra, y estos pasajes a los que estamos llegando ya en el libro de Números son muy interesantes. La nueva generación está por tomar la tierra que Dios ha prometido. 40 años lleva el pueblo intentando tomarla, y por la desobediencia de la generación anterior no han podido entrar. Pero ahora esta nueva generación tendría la tarea de entrar y aniquilar a los pueblos que estaban habitando en ese territorio y empezar a conquistar ese territorio para ellos. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque Dios permite que mueran personas que ya residían en ese pueblo. Bueno, la respuesta es por el mismo propósito que podemos ver en Génesis 1:26, cuando crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y les dice: sean fructíferos y multiplíquense. Quiero que toda la tierra esté llena de mi gloria. Por esa razón es que Dios permite que se castigue a Madián y a los amorreos y a todos estos pueblos que vivían ahí en la tierra prometida, porque Dios quería llenar la tierra con su gloria. Dios quería llenar la tierra con un pueblo que fuera obediente, con un pueblo que se pareciera a Él, con un pueblo que fuera embajador o representante de la gloria de Dios sobre la tierra. Y eso es lo que está haciendo Dios en este momento. Ahora, cuando empecemos a leer acerca de estas guerras y estas victorias, algunas derrotas del pueblo de Israel, y que veamos estos pueblos siendo castigados, a veces podemos pensar en que, pues, Dios no fue justo con estos pueblos. Pero si recordamos un pasaje que ya leímos al principio de la Biblia en un año, en Génesis capítulo 15, Dios está prometiendo a Abraham lo que va a hacer con el pueblo. Dios le promete que hará de él una gran nación, que les dará una tierra, un lugar. Pero también Dios le advierte a Abraham y le dice que por un periodo de 400 años sus generaciones iban a ser oprimidas y esclavizadas. Ya todo eso lo leímos en el libro de Éxodo. Israel había sido esclavizado en Egipto, y Dios promete en Génesis 15:14 que él iba a juzgar a esa nación también, iba a juzgar a los egipcios y que saldrían de allí con grandes riquezas. Pero luego en el verso 16 dice que 400 años después, en la cuarta generación, Israel regresaría a esa tierra. Dice, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Otra de las versiones dice que fueron 400 años después, iban a regresar porque los pecados de los amorreos aún no ameritaban su destrucción. Entonces, vamos a empezar a leer algunas escenas de guerra, pero Dios sí fue compasivo con estos pueblos. Dios sí dio oportunidad para que ellos se arrepintieran, y dio específicamente unos 470 años para que la maldad de estas naciones sumara y fuera significativa para que ameritara su destrucción. A mí me sorprende cómo aún en esos pequeños detalles vemos a un Dios de propósito, vemos a un Dios que no está haciendo las cosas por azar, sino un Dios que está escribiendo una historia que exalta su nombre y que exalta su santidad. Entonces, esta nueva generación iba a tener la tarea de conquistar esos territorios. La generación anterior había tenido miedo de entrar en combate. Recuerda que se asustaron cuando vieron las personas de gran estatura, las ciudades amuralladas, y por ese miedo, por esa desobediencia, ellos murieron en el desierto. Pero acá vemos a una nueva generación obedeciendo, una nueva generación que no tenía temor, aun cuando eran menos numerosa que la generación anterior. Estos, cuando se contaron para mandarse a la guerra, eran solamente 12,000, la generación anterior eran muchísimos más, pero aún así no están atemorizados, están obedeciendo. Parece que hay esperanza para el pueblo de Israel, y es necesario
comparar estas dos generaciones porque por la desobediencia de la primera generación, todos murieron en el desierto y al contrario, esta nueva generación, por su obediencia, cuando fueron a la primera batalla, ni siquiera una persona perdió su vida. Mientras en una generación todos murieron por su desobediencia, esta segunda generación todos vivieron, los 12,000 vivieron por su obediencia. Sería una generación diferente, donde unos habían fallado, estos parecía que estaban venciendo. Y hay una historia que acabamos de leer que nos ayuda a entender un poco más toda esta situación. Cuando están por cruzar el Jordán para empezar a repartirse las tierras, aparece Rubén y Gad y le dicen a Moisés: oye, queremos tomar la tierra que está antes de entrar a la tierra prometida porque tenemos mucho ganado y estas tierras nos parecen buenas. Y Moisés se enoja porque básicamente ellos le están diciendo: no queremos asentarnos en la tierra prometida, queremos asentarnos antes de llegar. Y Moisés se enoja porque creen que ellos se están equivocando al igual que la generación anterior. Moisés se enoja porque piensa que están con temor de entrar, pero te das cuenta que no. Ellos están súper dispuestos a entrar a la tierra, están dispuestos a entrar y pelear para ganar los territorios de alguien más, para ganar los territorios de las otras tribus y luego ellos regresar a un lado del Jordán y tomar su territorio. A mí esto me parece tremendo, me parece que contrasta mucho con esa primer generación, esa generación que temió. Ahora estás encontrando a Gad y a Rubén que están dispuestos a pelear por una tierra que ellos no poseerían para entregársela a sus hermanos. Y me hace pensar en Jesús. Me hace pensar en Jesús que peleó la batalla por nuestra recompensa. Una batalla que era nuestra para pelear. Él entra, se pone en el lugar frente a nuestro enemigo y nosotros, y Él pelea por nuestra recompensa. Jesús es como Gad y como Rubén, que estaban dispuestos a ir a pelear por la batalla que no les correspondía y iban a ganar una herencia para alguien más. Gracias a Dios porque Jesús ganó la batalla por nosotros. Jesús entregó su vida valientemente, voluntariamente, para darnos una herencia que solamente a Él le correspondía, porque Él fue el que peleó por nosotros. Aun cuando nosotros éramos como esos amorreos y esos madianitas que habíamos adorado a otros dioses, habíamos ido tras nuestros ídolos y merecíamos castigo, Jesús tomó nuestra culpa, peleó nuestra batalla y ganó para nosotros una herencia y una recompensa que no merecíamos. Y ahora, en lugar de juicio, obtenemos su gracia, obtenemos su perdón, obtenemos misericordia y todos los beneficios que a Él pertenecían, ahora, por su sacrificio y por la buena noticia del Evangelio, ahora pertenecen a nosotros. Déjame orar. Dios, permítenos en este día, Señor, ser una generación que camina sin temor, una generación que te obedece, una generación que no tiene miedo de caminar sobre tus promesas porque tus promesas son seguras, tus palabras son seguras, es el mejor lugar donde podemos estar, en el centro de tu voluntad. Señor, ayúdanos a ser aquellos que están dispuestos a pelear, Señor, para ganar territorio para alguien más, así como tú lo hiciste por nosotros, Señor. Enséñanos a pelear por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestra familia, Señor, por aquellas personas que necesitan de ti, Señor. Pon una carga en nosotros para que peleemos por ellos, para entregarles la misma herencia que hemos recibido de ti, el Evangelio, la buena noticia de salvación y la promesa de la vida eterna. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.